Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a la Escuela Dominical. Gracias por conectarse y estar pendientes para estudiar su palabra. O si lo ven en otra hora, pues qué bueno que hacen su tiempo para poder estudiar la palabra de Dios. En estas lecciones últimamente hemos estado estudiando los mandamientos, los 10 mandamientos, y hemos visto el tema conforme al corazón de Dios, una mirada renovada a los mandamientos, a los 10 mandamientos. Vimos que el énfasis de estas lecciones han sido construir relaciones. La primera lección hablamos de que tenemos que poner a Dios primero. El primer mandamiento es de poner a Dios primero. Él es celoso, no quiere que tengamos dioses ajenos. Y luego en la segunda lección vimos que tenemos que honrar a Dios, o sea, no usar el nombre de Dios en vano. Esas eran las relaciones, digamos, verticales con Dios. Luego las relaciones con nuestro prójimo comienzan con honra a los padres, que es un mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Y entonces luego vimos la semana pasada, honra la vida. Tenemos que honrar la vida. Dice, no matarás. Entonces, honremos la vida. Tenemos que cuidar al prójimo, tenemos que preservarle la vida. Y luego hoy vamos a ver honra el matrimonio, que es el versículo de Éxodo 20, versículo 14, que habla, dice, no cometerás adulterio. Entonces quiero leer un poquito la aplicación para la vida que tiene este manual para hacer como introducción a la lección de hoy. Dice, aunque el mandamiento esté escrito en términos negativos para resaltar la condena de parte de Dios, la idea detrás de no cometerás adulterio en Éxodo 20:14 busca resaltar la inmensa valoración divina del matrimonio, que se entiende como un pacto de fidelidad física y anímica entre un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe. Hoy día existe una gran presión social que busca cambiar la idea del matrimonio basado en los principios judeocristianos. Todas sus bases están siendo erosionadas al cuestionar la monogamia o un solo cónyuge, al extender el alcance a las personas del mismo sexo. Las consecuencias del debilitamiento del matrimonio afectan directamente a los hijos y por ende a toda la sociedad. Los cristianos creemos que solo dentro de un matrimonio bíblico es que las parejas heterosexuales experimentan el mayor gozo, la unidad y la seguridad que la familia requiere. Finalmente, solo los matrimonios centrados en Dios y en su palabra proveerán el ambiente propicio para crear a los hijos. O sea que nuestros hijos ahora en las escuelas y en la filosofía que está en el mundo ahorita, ellos son bombardeados por diferentes ideas y todo el mundo tiene derecho de expresar sus ideas. También los cristianos tenemos nuestra base y es la Biblia. También tenemos derecho de pensar que los heterosexuales es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces, cada uno tiene el derecho de decirlo, pero los cristianos nos basamos en lo que la Biblia nos dice. En la Biblia hoy vamos a estudiar un caso y es de que se ve el caso de David y Betsabé. Se ve un caso de adulterio. ¿Qué es adulterio? Bueno, es la relación sexual que una persona casada tiene con otra persona que no es su cónyuge. Y es consensual o es de acuerdo, pero eso rompe el vínculo del matrimonio, porque el Señor habla de una relación íntima entre un hombre y una mujer y Él condena el adulterio. Y hay muchas cosas, indicaciones que dio en sus leyes donde una de las cosas que puso es de que si una pareja se encontraba en adulterio, que mataran a los dos, al hombre y a la mujer. Por eso cuando a Jesús le llevan la mujer adúltera y solo la llevan a ella y la iban a apedrear, porque esa era la ley, él pregunta, ¿dónde están? ¿Dónde está tu marido? ¿Dónde está el otro? ¿Por qué? Porque la ley decía que los dos tenían que morir, porque los dos estaban cometiendo adulterio. Entonces vamos a este día a hablar sobre honrar el matrimonio. ¿Por qué creen que es importante el matrimonio? ¿O todavía tienen la idea que no importa, ¿verdad? No importa el matrimonio. Pero la Biblia nos remarca, nos hace énfasis en eso, ¿verdad? De que es importante para la familia, es importante para los hijos, es importante para la sociedad, es importante para la iglesia. Ahora, el matrimonio, los conceptos de matrimonio se han tergiversado, se han cambiado, el concepto de familia ha cambiado muchísimo y
Y de acuerdo a la Biblia, el matrimonio es un hombre y una mujer unidos para siempre en su cuerpo y alma. Y quiero que oremos. Vamos a orar por los matrimonios, como también vamos a orar por las parejas que todavía no se han casado, que el Señor les dirija en sus decisiones a tomar para el matrimonio, ¿verdad? Que el Señor los guíe. Oremos. Querido Dios, te agradecemos por las parejas, Señor, los matrimonios de la iglesia, Señor, y del mundo entero que están obedeciendo tu palabra y están, Señor, luchando en su familia para mantener ese matrimonio, para mantener ese hogar, Señor, que tú les ayudes a tomar las buenas decisiones, a vencer las tentaciones, a ser fuertes, Señor, a tener sabiduría, a agarrarse de tu mano para que puedan seguir adelante y educar a sus hijos de acuerdo a tu voluntad. Y Señor, también clamamos por las personas solteras, Señor, que buscan con quién formar una pareja, con quién casarse, Señor, que tú les dé sabiduría al tomar la decisión, Señor, y tu palabra nos guía, nos habla, Señor, la manera que a ti te agrada. Te suplicamos que tú les guíes y les ayudes, Señor, para que hagan tu voluntad y puedan honrar el matrimonio que tú nos mandas. Ayúdanos en esta mañana, Señor, al estudiar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces el versículo dice en Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Este mandamiento, ¿verdad? Este mandamiento está en relación directa con el pacto de matrimonio establecido para Adán y Eva allá en el Edén. Y quiero que vayamos a una lectura de Génesis, capítulo 2, del 18 hasta el 25. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, el mandamiento no cometerás adulterio comienza allí se lo establece Adán y Eva. Dice que él hizo, no era bueno que el hombre estuviera solo. Dios reconoció que la soledad no es buena y que el hombre necesitaba una persona idónea. Idónea es la persona adecuada para o sea que tienen que ser complementarios. Uno se complementa con el otro. No tiene que ser ni superior ni inferior. Dios los creó iguales. Dice que lo hizo, la mujer la hizo de él. O sea que eran una misma carne. Él dijo, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ahora, eran creados por Dios. Esta es la primera pareja que Dios crea para hacer un hogar y les da las órdenes de fructificar, de tener hijos, de formar, de hacer una familia, ¿verdad? Y entonces aquí el Señor habla con ellos y les da ordenanzas precisas, ¿verdad? Que les da el designio de Dios es de que imagínense, no tenían ni padre ni madre, pero ya estaba hablando lo que iba a pasar con la familia, que dice que tienen que dejar a sus padres y su madre y formar una nueva familia. O sea que está hablando allí de los lineamientos para el matrimonio, ¿verdad? Eso da lugar a una nueva relación, el matrimonio da lugar a una nueva familia. Son dos familias que se juntan, porque el hombre viene de una familia, la mujer de otra familia, se juntan y hacen una nueva familia. Entonces, el Señor habla de que allí comienza en la sociedad una nueva familia y que tienen que tomar en cuenta a Dios. Es una fusión, ¿verdad? Es una fusión de dos familias. Me gusta cuando se está en las bodas y hacen ceremonias que representan la fusión,
Por ejemplo, si ponen una vela con otra vela y la encienden y se funde, eso es, ella se convierte en una sola. O a veces juntan arena de diferentes colores y se juntan y se mira que ya se quedan una sola cosa. O pinturas de diferentes colores para funcionar esa familia. Entonces, hacen diferentes ceremonias que representan lo que es el matrimonio, que es una fusión, esa unión. Y qué bueno que se tome en cuenta a Dios para hacer esa unión. Pablo nos habla en Corintios, dice, ¿o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. O sea que para Dios es importante que el matrimonio se honre, se respete, ¿verdad? Que no se vea tan sencillo como ahora la sociedad lo pone. No, si una relación sexual puede ser consensual y ya estuvo y no importa. No, porque al unirse con otra persona, es una unión también espiritual, no solo física. Ahora aquí lo que Pablo está dando a entender es que la sexualidad no es trivial. La sexualidad es un acto que además de físico también es emocional y también es espiritual, afecta a la vida espiritual, ¿verdad? Y cuando se casa el matrimonio prometen ser fieles uno al otro. Entonces al haber adulterio se está violando esa promesa, se está violando esa palabra que se dio de honrar el matrimonio. Y el Señor, en los profetas, cuando Israel se desvió de seguir al Señor y estuvo tras ídolos ajenos y se mezcló con las culturas y hizo otras cosas, Dios le llamó adúltera. Comparó a Israel con una mujer adúltera que decía que se relacionaba con todos los vecinos donde estuvieron el pueblo de Israel. Entonces, para Dios es serio, es grave, ¿verdad? Ahora, el Señor desprecia el adulterio, ¿verdad? Y a Israel le hizo ver de que al irse tras dioses ajenos estaban adulterando, estaban fallándole, porque era como su esposa, como su novia, y le estaba fallando. Ahora, con los pecados que causaban daños a la sociedad. Y podemos estudiar muchas cosas consecuencias que tuvieron los israelitas cuando ellos se apartaban de Dios y dice que adulteraban, pues, porque se seguían a dioses ajenos. Estamos viendo que este mandamiento está en armonía con el acto matrimonial, ¿verdad? El no adulterar. Está hablando, estableciendo que Adán y Eva en el jardín de Edén les dijo que tenían que ser una sola carne. Aunque la naturaleza de la relación entre el hombre y la mujer tiene mucho de afectivo, lo más importante radica en la complementación. Uno es complemento del otro. Nadie es más que el otro. Uno es el complemento del otro. El adulterio es justamente la violación de esa unión física, anímica y espiritual que son indisolubles, ¿verdad? En el matrimonio. El desprecio del Señor hacia el adulterio es tan grande que lo usó para referirse a la infidelidad de Israel cuando se apartó de Dios. Entonces, habla allí de las consecuencias. Ahora, si nosotros pensamos, ¿cuáles son los daños que produce el adulterio? Sea adulterio, la persona que falla rompe su promesa, ¿verdad? En el matrimonio, de ser fiel a su pareja. Y luego causa dolor, causa también remordimiento. Tal vez ni la otra persona ni se da cuenta, pero le causa remordimiento, le afecta su relación con su esposa. También ¿qué otro daño puede causar? Puede causar de que llega un momento que también el adulterio puede hacer de que la persona deje a su esposa, deje a sus hijos y vaya tras la mujer con la quien adulteró. O viceversa, la mujer con otro hombre. O sea, no estamos diciendo que solo el hombre comete adulterio. Puede ser que también la mujer comete adulterio. Entonces habla ahí que tiene daños. El adulterio tiene daños para la pareja, para la persona misma, como también para los hijos, para los familiares, todos salen dañados, ¿verdad? Y si es una persona cristiana que cae en adulterio, también afecta su relación espiritual, su relación con los demás, su ministerio, afecta todo, porque estamos violando algo que ofende al Señor.
Entonces allí habla de que tenemos que tener claridad, ¿verdad? De que el matrimonio es algo indisoluble. Vamos a estudiar ahora el ejemplo que nos da la lección y es en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, y vamos a leer del 1 al 3, la primera parte. El segundo libro de Samuel, capítulo 11, del 1 al 3. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer. Vemos aquí una situación. ¿Qué está haciendo David en el palacio? Dice que todos habían ido a la guerra. Ellos se supone que ya aquí estaban en un periodo de calma, de paz, pero siempre tenían algunos enemigos, algunos lugares que conquistar. Y dice que estaban en la guerra. Pero ¿qué estaba haciendo David en el palacio? Se supone que cuando había una guerra, el rey tenía que acompañar. El rey tenía que ir enfrente, ¿verdad? Tenía que ir acompañando al ejército. Pero dice que él estaba en el palacio. ¿Qué hacía en el palacio? Dice que él estaba descansando, tomándose una larga siesta, ¿verdad? Estaba tranquilo, no estaba preocupado por lo que estaba pasando allá en la guerra, ¿verdad? Estaba viviendo un periodo de prosperidad, de paz, entonces él estaba sacando provecho de eso, tomándose una gran siesta en su casa. Tenía una actitud relajada y también ociosa, sin hacer nada. Estaba en el palacio, dice. Y, y todos sabemos que tenemos que tener cuidado para dónde miramos, ¿verdad? Porque los ojos los tenemos, pero nosotros decidimos lo que miramos. O sea que tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, una mirada, bueno, fue una mirada, pero si con esa mirada se quedó ya para pensar otro plan y hacer otra cosa, vea todas las consecuencias de lo que David hizo, ¿verdad? Ahora, David estaba, dice, disfrutando de un periodo de prosperidad y paz. Estaba allí, ¿verdad? Los años habían pasado y había habido muchas guerras en el pasado y ahora él estaba en Jerusalén porque ya había paz. Y dice que Dios estaba comprometido con David, ¿verdad? De que lo iba a prosperar, que lo iba a guardar, que lo iba a ayudar. Y también dice que David había ganado muchas batallas, habían conquistado y dice que todo Israel se había extendido, pero todavía habían algunos enemigos. Ahora, él administraba. David, ¿qué hacía? Dice que administraba con justicia y equidad a todo su pueblo. Tenía buenos líderes, tenía buen equipo de trabajo, digamos. Él estaba actuando con sabiduría, le ayudaban a gobernar con sabiduría. Bueno, David estaba pasando por uno de los mejores momentos de su vida. Cuidado, hermanos, cuando estamos en los mejores momentos de la vida, no bajemos la guardia, porque podemos caer. Dice, no nos atengamos, no nos sintamos los fuertes, no nos sintamos los poderosos, no, a mí no me pasa nada, no, yo soy líder, a mí yo no puedo hacer eso, porque todos estamos propensos a caer. Es posible, dice, que todos hayan tenido éxito y tranquilidad y hayan terminado relajados como David, ¿verdad? Porque David se relajó, dice que él se tranquilizó, bajó la guardia, se quedó en su casa. Y ahora, aunque todavía habían quedado enemigos, él dice que él no fue a la guerra, él se quedó, envió a sus generales y él se quedó en su palacio allí en Jerusalén. Ahora, ¿qué hizo? Dice que él mandó a Joab y sus asistentes y a todo Israel, menos él. Él se quedó, ¿verdad?, con sus sirvientes. Dice, todos estuvieron dispuestos a asumir la lealtad para poder ir a la guerra, para poder hacerle frente cumplir las funciones y responsabilidades. Todos estaban dispuestos a la defensa del reino, pero no el rey. El rey se quedó. Ahora, podríamos decir de que
la caída que fue después de David fue consecuencia, ¿verdad? Tuvo que ver con esta situación que se presentó con Betsabé. Pero podemos ver también que es que podemos culpar a la mujer. No, ¿verdad? Ella se estaba bañando en su casa. No dice ahí que descaradamente se estaba bañando para que la vieran los vecinos. Ella se estaba bañando, pero dice que él estaba sin hacer nada y dice que él es el que, por estar ocioso, dice que él observaba, se quedó viendo, se quedó observando y no solo eso, sino que también se puso a preguntar quién era esa mujer. Entonces, estamos diciendo de que era una situación bien, bien complicada, ¿verdad? Ahora, en la sociedad contemporánea, la gente es muy sexualizada y sensualizada, ¿verdad? Porque todos los anuncios sacan ahí personas desnudas, todas las personas están allí eh, eh, llamando la atención en esa área. Estamos hablando sobre eso de que las publicidades, todo tienen aspecto sensual. Pero hagamos un pacto como Job, que dijo, hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podía entonces mirar a una virgen? Job estaba bien claro, ¿verdad? Que es uno el que decide para dónde ver, qué hacer, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado lo que miramos. Vamos a seguir leyendo en segundo libro de Samuel, el 11, terminar del versículo 3 al 5. Dice, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. ¿Qué podemos aprender de aquí del poder del pecado? Vean qué pasó. Que él no solo vio, sino que indagó quién era aquella mujer. Dice que David estaba cegado por esa situación, por el apetito desbordado, ¿verdad? Él estaba cegado con eso y en su corazón se había producido eso y entonces mandó a buscar a Betsabé. Le dijeron, es la esposa de Urias. De ahí hubiera dicho, ella es casada. O sea, si ahí hubiera usado la sabiduría y hubiera dicho, bueno, es casada. Está bien, ok, está bien, no hay nada, ¿verdad? Pero no le importó. Dice que la mandó a buscar, la mandó a traer. Entonces es un pecado deliberado, ¿verdad? De adulterio que él cometió. Ahora, él no decidió ser como José, ¿verdad? Huir de la tentación. Porque José estuvo tentado también por la mujer, ¿verdad? La esposa de Potifar que quería tener relaciones con él y dice que él huyó. Y claro, tuvo consecuencias eso porque ella lo acusó al contrario y tuvo que ir preso. Pero dice que él tuvo la decisión de huir de la tentación. Ahora, la Biblia nos habla de que el adulterio trae consecuencias espirituales, porque dice que traspasa el corazón, arruina las vidas. Dice que aquí habla de una situación triste para el rey, porque él no detuvo su tentación, él no se detuvo ahí antes de cometer el adulterio, sino que lo consumó y se le complicó porque salió embarazada la señora, después él tuvo que cometer hasta un homicidio porque prácticamente mandó a matar al esposo para después que para poderse casar con ella, ¿verdad? Con la viuda. Entonces, y que el bebé murió, o sea, que tuvo unas grandes consecuencias en esa familia. Ahora, aquí vemos que a él ni el estado civil de la mujer, ni saber que era la esposa de uno de sus valientes soldados que estaban en la guerra, que estaban luchando por su reino, nada lo detuvo, la lascivia lo llevó a cometer el adulterio, ¿verdad? Con Betsabé. O sea que aquí estamos viendo que cuando una persona está cegada, ¿verdad? Por la lascivia, pues comete el adulterio y no le importa las situaciones vergonzosas que va a pasar la familia, la esposa o el esposo y los hijos y la misma persona, ¿verdad? La vergüenza de que no pudo controlar su lascivia. David estaba contaminando a otros con su pecado, contaminó
al ejército, como contaminó al pueblo, y, y él sabía la condena, porque ellos tenían la ley y decía que los adúlteros tenían que morir. Él sabía que estaba posiblemente podía hasta morir por eso, ¿verdad? Pero él de todas maneras consumó el adulterio con ella. Ahora, el Señor le dio oportunidades después para arrepentirse y después hay salmos donde él expresa cómo él se sentía, cómo él estaba de triste por haber hecho el pecado, cómo él le pidió al Señor perdón y cómo él eh, reconoció, ¿verdad?, que lo que había hecho no era correcto. Ahora vamos a ver algo más para concluir, y es de que nos debemos preocupar. Cada una de las parejas que están casadas es preocuparse uno por el otro y cuidar uno del otro en el sentido de ponerle en oración, orar por su pareja, orar juntos, no solo orar por, sino orar juntos, orar como familia, orar con los hijos, eh, conversar, ¿verdad? Estar en comunicación para ver cuáles son las cosas que no andan bien en la familia, que no andan, que tal vez negociar, porque el matrimonio es una situación de negociación. Tenemos que ceder una parte, ceder la otra, hasta que lleguemos a acuerdos para que las dos familias juntas, una nueva familia, estén funcionando bien. Entonces, habla ahí de que tenemos que también pensar, como hijos de Dios, honrar el matrimonio. No es fácil. Los que están casados no es fácil estar, porque hay situaciones de presión social, de presión económica, presión emocional, y ahora con la pandemia ha habido una gran presión, porque muchas veces las parejas han estado tal vez años, muchos años casados, pero cada quien salía a trabajar, los hijos se iban a la escuela o a la guardería y casi nunca estaban juntos, eran momentos juntos. Pero con el confinamiento, las personas dentro de la casa 24 horas sobre 24, ha habido tensiones, ha habido situaciones que han salido a luz. Tal vez la falta de comunicación, tal vez la desconsideración que uno de los cónyuges no ayuda en las tareas de la casa. Tal vez sale que en el cuidado de los hijos solo se les recarga a una de los dos de los padres, no lo hacen los dos iguales. Y, y la responsabilidad de todo lo que se hace en una casa. Entonces, tal vez eso ha dado situaciones que el matrimonio tal vez se ha sentido tambaleando. Y algunas veces, esperamos que no haya sido así, pero algunas veces también hay situaciones de adulterio que han minado el matrimonio. Y eso ha hecho que se debilite, que se rompe ese vínculo y hay ofensas y hay cosas, remordimiento, reclamos, tanta cosa. Que el Señor ayude a cada pareja, a cada matrimonio, para que el Señor sane esas heridas, que el Señor ayude para que redarguya a las personas que han cometido pecado de adulterio, que busquen al Señor para pedir perdón y para que restauren su vida, ¿verdad? Que su relación con Dios y también con su familia. Que el Señor ayude para que pueda haber entendimiento, pueda haber honra al matrimonio, porque el matrimonio es decimos que un hombre y una mujer que es, son unidos para siempre en cuerpo y alma, ¿verdad? Ahí no es lo tuyo, lo mío, es lo nuestro. Ahí se requiere que haya las bases y fundamentos de ese matrimonio tienen que estar basados en el Señor para que tenga la fuerza que necesita. También fortalecer el carácter con obediencia al Señor en el tema de guardar tu corazón. Guardemos nuestro corazón para no andar tras dioses ajenos, porque también es adulterio, ¿verdad? También tenemos que guardar nuestro corazón, las personas que están casadas, guardar su corazón uno para el otro, ¿verdad? Pedirle al Señor, tomar la decisión de amar a su cónyuge, de respetarlo, de considerarlo. Y también mantener la comunicación abierta con el cónyuge y cuando no están casados con el novio, tener la comunicación abierta, hablar de todos los temas como novios, porque muchas veces como novios no se dicen las cosas que esperamos que va a pasar en el matrimonio y ya casados eso da un gran problema. Entonces como novios tienen que hablarlo, tienen que comunicarse en todas las áreas, cómo van a enfrentar la vida juntos, que expongan todas con todos. También la comunicación tiene que ser abierta también con los amigos, para que los amigos sepan, ¿verdad? En que ahí fortalecemos nuestro carácter y nos ayuda
también tenemos que tener mucho cuidado para evitar el pecado sexual, ¿verdad? Tenemos que, cada quien se conoce, cada quien sabe que le sirve de tentación, entonces tiene que pedirle al Señor que le ayude, pero también a hacer de su parte, porque cada quien toma la decisión. Si alguien está ocioso y está relajado, bueno, está propenso a caer. Tenemos que ocuparnos, tenemos que ocuparnos en las cosas de Dios, también como en las cosas materiales, tenemos que estar ocupados, no la mente desocupada, ¿verdad? Tenemos que ocuparnos en algo que alabe al Señor y que nos conserve de caer en pecado. Tenemos que recordar algo, que tenemos que rendir cuentas a Dios. O sea que al final de todo, todo lo que hagamos, si no honramos el matrimonio, tenemos que dar cuenta a Dios, porque Dios nos va a reclamar, Dios nos va, tenemos que darle cuenta a Dios de cómo es que fallamos a la palabra en el matrimonio. Él nos va a reclamar de que por qué no sostuvimos a la familia, a los hijos. El Señor va a tratar con nosotros al final. Y entonces tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad? Que seamos más sensibles a su voz y que nos ayude en la vida matrimonial. Quiero leer algo que escribe Charles Spurgeon. Dice, los matrimonios cristianos deben entender la unidad en una sola carne como algo que se aplica a la forma en que viven como pareja. No debemos comenzar pensando somos uno, pues vivamos como tales. Debemos comenzar meditando primero en nuestra unión con Cristo. Ya hemos experimentado lo que es vivir con unidad con otro y el sacrificio que debemos hacer el uno por el otro. Al estar unidos con Cristo, vemos que Él nos sirvió al dar su vida por nosotros. Es basado en esa obra que Pablo nos pide, que seamos como Cristo, porque por medio del Evangelio hemos experimentado el mayor servicio que alguien nos pueda dar. O sea que es un pensamiento muy interesante, ¿verdad? Que dice que los matrimonios tenemos que ser como Cristo, la familia tiene que ser como Cristo y Cristo se sacrificó por nosotros para darnos salvación. Entonces tenemos que amar como Cristo ama a la iglesia, dice. Tenemos que respetar y tenemos que también considerar a los demás en la familia. Que el Señor bendiga a cada familia, a cada matrimonio y los que están por formarse, que el Señor les dé sabiduría y les ayude en el vínculo del matrimonio y los que son novios, que el Señor les prepare, ¿verdad?, la pareja que necesitan para alabar al Señor y que el Señor ayude a cada familia. Oremos. Gracias, Señor, porque tú tienes familias lindas que te sirven, Señor, en tu obra. Hijos tuyos, Señor, que están luchando cada día, tomados de tu mano para seguir adelante y guiar a sus hijos también y ser ejemplo. Y, Señor, te pedimos por cada uno, Señor, cada miembro de la iglesia, para que tú lo guardes, que tú guardes su corazón y que tú lo bendigas y que honremos el matrimonio, Señor, como a ti te agrada. Bendice a cada familia y ayuda a aquellos que están en situaciones difíciles para que tú obres un milagro en esas parejas, Señor. Y si hay problemas en el matrimonio, Señor, que tú obres en cada corazón para que puedan llegar a un entendimiento, que puedan perdonar, que puedan sanar sus almas, Señor, y que puedan llegar a un acuerdo y que puedan, Señor, ser considerados unos con el otro. Gracias, Señor, por tu bendición de ser tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.